Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. En diciembre de 1967, se realizó con éxito el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se quitó el corazón enfermo del moribundo y se suturó en su lugar el corazón saludable de un donante que había fallecido. Desde entonces se han efectuado más de 75,000 trasplantes de corazón por todo el mundo. En todo trasplante de corazón, el cuerpo del paciente desconoce el nuevo corazón que puede salvarle la vida, lo rechaza como un órgano foráneo y comienza a atacarlo. Si no se hace nada para evitarlo, la reacción natural del cuerpo es ese rechazo y el paciente fallece. Hay medicamentos que suprimen esa reacción natural, pero deben tomarse a diario y con precisión. Aún más, la condición del nuevo corazón se debe controlar de continuo. De vez en cuando se hace una biopsia con la que se extraen pequeñas muestras de tejido y se examinan en microscopio. Si se encuentra una indicación de rechazo, los medicamentos se ajustan y si el proceso se detecta al principio, se evita la muerte. Es extraño, pero algunos pacientes tratan a la ligera el trasplante. No toman los medicamentos regularmente ni hacen las citas de seguimiento como deberían y piensan que por el solo hecho de sentirse bien, están bien. Muchas veces, esa actitud ignorante los pone en riesgo y les acorta la vida. Un trasplante de corazón podría prolongar los años de vida a personas que sin ello morirían de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso no es lo supremo en cirugía, como lo describió la revista Time en 1967. Lo supremo no es una operación quirúrgica, sino una espiritual, al tener un gran cambio en el corazón. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, pasamos por esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero, al igual que con los pacientes de trasplante de corazón, este gran cambio en el corazón espiritual es solo el inicio. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios pero no suficientes. En verdad, para perseverar hasta el fin, debe haber un cuidado igual o aún mayor del corazón espiritual cambiado como lo hay del corazón físico trasplantado. Solo de esa manera nos hallaremos sin culpa en el día del juicio. El perseverar hasta el fin puede ser muy difícil, ya que la tendencia del hombre natural es rechazar el corazón espiritual cambiado y permitirle que endurezca. No es de sorprender que el Señor advierta en contra de la tentación. Cuídense aún los que son santificados. Todos conocemos a personas que tuvieron ese gran cambio en el corazón, pero que se dejaron vencer por el hombre natural. Comenzaron a tomar a la ligera su adoración y devoción a Dios, su corazón endureció, y así pusieron en peligro su salvación eterna. La vida de las personas que se convirtieron por la predicación de los hijos de Mosía ofrece algunos conceptos para evitar el rechazo de ese corazón espiritual tan cambiado. De ellos leemos que cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¿Cómo les fue posible perseverar hasta el fin? Sabemos que se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Su celo para con Dios seguramente refleja el anhelo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y devoción. Su celo para con los hombres indica un interés ferviente de ayudar y servir a los demás. El llegar a ser perfectamente rectos y honrados en todas las cosas señala que se asieron a sus convenios con firmeza y no evadieron su compromiso para con Dios o con el hombre. Asimismo, sabemos que enseñaron a sus hijos el Evangelio en su hogar.
Además, sabemos que la gente enterró sus armas de guerra, apartando así la tentación de usarlas. Deben de haber evaluado frecuentemente la condición de su corazón espiritual cambiado, y no se limitaron a suponer que todo estaba bien. Al examinar figurativamente el nuevo corazón, pudieron reconocer al principio si se había endurecido o sufrido un rechazo y hacerle un tratamiento. Alma Hijo plantea a la gente contemporánea del pueblo de Amón una serie de preguntas que son como una biopsia metafórica del corazón espiritual cambiado. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir ahora esto? Además, les pregunta si han llegado a ser suficientemente humildes, libres de orgullo y envidia, y bondadosos con su prójimo. Al contestar sinceramente preguntas como esas, podremos corregir desde el principio cualquier desviación del camino estrecho y angosto y guardar los convenios con exactitud. En 1980, nuestra familia se mudó a una calle frente al hospital donde yo me capacitaba y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las 2 de la tarde, podía reunirme con mi esposa y mi hija e ir manejando a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las 2:30. Un domingo, a fines del primer año de mi capacitación, sabía que terminaría antes de las 2 de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa e hija se irían sin mí. Y entonces podría irme a casa y dormir esa siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las 2:15, caminé lentamente a casa y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta, pero no pude dormirme. Me encontraba agitado y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia y me preguntaba por qué el fuego del testimonio y el fervor que siempre sentía estaban ausentes ese día. No tuve que pensarlo mucho. Debido a mi horario, había descuidado mis oraciones y el estudio de las Escrituras. Me levantaba de mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en otro día, antes de regresar a casa tarde, al anochecer del día siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las Escrituras. Al día siguiente, ese proceso comenzaba una vez más. El problema era que no hacía aquellas cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara, prometiéndole que cambiaría. Al otro día, llevé conmigo al hospital un libro de Mormón. En la lista de cosas para hacer de ese día y de allí en adelante había 2 elementos: orar por lo menos de mañana y de noche y leer las Escrituras. A veces llegaba a la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las Escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que haría todo lo posible por asistir siempre a la iglesia, aunque llegara tarde a la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que nunca más, cualesquiera fueran las circunstancias, caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de naturaleza eterna. Para perseverar hasta el fin, debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y pasión. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo, orando, leyendo las Escrituras, participando de la Santa Cena todas las semanas y teniendo al Espíritu Santo como compañero constante. Debemos ser rectos y honrados en todo y no transigir nunca en nuestros convenios con Dios ni en nuestra responsabilidad hacia los demás, sean cuales sean las circunstancias. En nuestro hogar debemos hablar, regocijarnos y predicar de Cristo para que nuestros hijos y también nosotros sintamos el deseo de aplicar los efectos de la expiación. Debemos reconocer las tentaciones que fácilmente nos acosan y colocarlas fuera del alcance, muy fuera de nuestro alcance. Finalmente, debemos hacer con frecuencia una biopsia de nuestro corazón cambiado y revertir cualquier señal temprana de endurecimiento. Por favor, analicen el estado de su corazón cambiado. ¿Detectan algún principio de rechazo como resultado de la tendencia del hombre natural a tomar las cosas a la ligera? Si es así, busquen un lugar donde también ustedes puedan arrodillarse. Recuerden que están arriesgando algo más que los años de vida terrenal. No se arriesguen a privarse de los frutos de la operación suprema.
la salvación y la exaltación eternas. Ruego que ejerzamos fe en Él y que sigamos adelante con firmeza en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.